Cisterna perinuclear. La envoltura nuclear consta de una doble membrana externa e interna, entre las cuales queda un espacio de 25-40 nanómetros que constituye la llamada cisterna perinuclear. Esta posee características similares a las del retículo endoplásmico rugoso, como la composición, la estructura trilaminar, el espesor y hasta las mismas enzimas y funciones. La membrana externa de la envoltura puede tener ribosomas adheridos. En células embrionarias o después de la mitosis se observa continuidad entre la envoltura nuclear y el retículo endoplásmico rugoso, lo que hace suponer una estrecha relación entre ambos. Se ha sugerido que al aparecer el retículo endoplásmico en los eucariotas, este envolvió a la cromatina formando la envoltura nuclear. La envoltura nuclear desaparece durante la mitosis y reaparece al final de esta. Se considera que en la telofase el retículo endoplásmico rugoso contribuye a la formación de la envoltura nuclear en ambas células hijas, junto con los fragmentos membranosos en que quedó desagregada la envoltura nuclear en la célula madre en la profase. Lámina nuclear. La membrana interna de la envoltura nuclear presenta material denso que la separa de la cromatina densa periférica, denominada lámina nuclear o lámina fibrosa. Con un espesor de 15-80 nanómetros, comprende tres polipéptidos principales, denominados lámina A, lámina B, esta con dos subtipos, B1 y B2, y lámina C. Las láminas B se expresan ya desde el embrión, donde ambos subtipos B1 y B2 son muy similares, pero están producidos por genes diferentes. Las láminas A y C son productos alternativos del mismo gen y solo se expresan en tejidos adultos. Las moléculas de lámina B forman dímeros que poseen un dominio en forma de varilla y cabezas globulares en un extremo. Las láminas A y C se combinan entre sí para formar dímeros y tetrámeros que se organizan como los de las láminas B. Los tetrámeros de láminas AC se intercalan entre los de las láminas B. Esta organización de las láminas configura una malla cuadrangular de filamentos que, a diferencia de lo que ocurre con filamentos intermedios típicos, que solo forman haces. La lámina nuclear va asociada a proteínas que la interconectan tanto con la envoltura nuclear como con la cromatina subyacente. Entre estas proteínas cabe destacar a las proteínas asociadas a la lámina nuclear o LAP, las proteínas del receptor de lámina nuclear o LBR, la hemerina, la MAN1 y la otefina. La disposición de estas proteínas guían las interacciones de la cromatina con la envoltura nuclear y contribuyen a la organización espaciada de la cromatina, permitiendo su replicación. Los polipéptidos de la lámina nuclear intervienen en la disolución y en la nueva formación de la envoltura nuclear durante la mitosis. En la prometafase, la mayoría de estos polipéptidos sufren una fosforilación transitoria en varias serinas y se desensamblan, formándose tetrámeros y dímeros hiperfosforilados de láminas A y C y unidades mayores de láminas B. En la telofase, las láminas son desfosforiladas y se repolimerizan alrededor de la cromatina, permitiendo que la envoltura nuclear se forme nuevamente. Durante la interfase, las láminas nucleares crecen, al igual que lo hacen las membranas, incluida la envoltura nuclear, para duplicar su tamaño con vistas a división celular. En la forma de muerte celular denominada apoptosis, las láminas se degradan por acción de unas proteínas denominadas caspasas. Las mutaciones en genes que codifican las láminas nucleares AC dan lugar a enfermedades congénitas dominantes, como la distrofia muscular de Amish-Dreyfus, una forma de cardiopatía dilatada, y la lipodistrofia congénita de Dunningham. Las láminas intervienen también en enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoide y el lupus. Poros nucleares. Estructura. La característica de la cisteína perinuclear es la presencia de poros nucleares. Ambas membranas se fusionan y quedan interrumpidas, estableciendo comunicación entre citoplasma y nucleoplasma. Son muy abundantes en células embrionarias, en inmaduras y células muy activas, que necesitan grado considerable de transferencia entre núcleo y citoplasma. El número de poros varía de una célula a otro entre 2 a más de 60 poros por micrómetro cuadrado. La estructura del poro corresponde al denominado complejo del poro. El anillo poroso reduce el espacio útil a unos 50 nanómetros. El anillo no es circular, está constituido por 8 bloques, cada bloque formado por 100 proteínas diferentes que se organizan en 3 unidades: columnares, anulares
y adluminales. Además, desde cada bloque se proyectan dos finas fibrillas, y otra hacia el nucleoplasma. Las fibrillas nucleoplasmáticas de los 8 bloques del poro se reúnen en el interior del núcleo, en una masa densa donde finalizan, resultando una estructura cerrada llamada jaula nuclear. Transporte entre el núcleo y citoplasma. No todas las moléculas pueden atravesar los poros. Solo el canal central permite el paso de sustancias con aproximadamente 1 metro de DNA y unos 3.000 poros nucleares. Pueden estar transportando unos 100 millones de moléculas de histonas durante la replicación de cromatina. Transporte entre el núcleo y el citoplasma. Los poros nucleares permiten el paso de moléculas no mayores a 60 kilodaltons o de 9 nanómetros. Las partículas menores de 5 kilodaltons se difunden rápidamente del citoplasma al núcleo. Las de 17 tardan 2 minutos y las de 44 tardan unos 30 minutos. Uno de los principales transportes son los de tipos RNA, como el de transferencia, mensajero y ribosámico. Para que las moléculas grandes ingresen al núcleo, es necesario que los poros de 9 nanómetros de diámetro se hagan más grandes, de 30 a 40 nanómetros. Este proceso es realizado por unas proteínas llamadas nucleoporinas, que suelen identificarse con las fibrillas en jaula o citosólica que se dirigen hacia el citoplasma. Para poder pasar al núcleo deben de tener una secuencia señal, que es un péptido señal como la prolina, arginina y lisina, que son 1 a 2 secuencias de aminoácidos cargados positivamente. En el transporte de proteínas, la secuencia señal terminal debe ser reconocida por unos receptores de transporte nuclear o carioferinas. Una de ellas son las importinas, que son receptores de importación, o las de exportación nuclear como las exportinas. Estos se unen a las nucleoporinas. La energía para la importación la proporciona la hidrólisis del GTP por una GTPasa denominada RAN. RAN se encuentra tanto en el citosol como en el núcleo y es necesario tanto para la importación nuclear como para la exportación. La transformación entre ambos estados está controlada por dos proteínas reguladoras específicas de RAN, una proteína citosólica activadora de GTPasa, GAP, que induce la hidrólisis de GTP convirtiendo RAN-GTP en RAN-GDP, y un factor nuclear de intercambio de guanina, GEF, que activa el intercambio de GDP por GTP, convirtiendo RAN-GDP en RAN-GTP. Dado que RAN-GAP se localiza en el citosol y RAN-GEF en el núcleo, el citosol contiene mayormente RAN-GDP y el núcleo mayormente RAN-GTP. La regeneración de RAN es el paso que cuesta energía de transporte a través de la envoltura nuclear. La exportina, por su parte, al ser menores a 60 kilodaltons, puede entrar al núcleo sin necesidad de ser transportada activamente. Láminas anilladas. Son estructuras membranosas las cuales están en constante relación con la envoltura nuclear. Se localizan en la periferia de esta última. Sus funciones aún son desconocidas y pueden aparecer de 3 maneras distintas en la célula. 1. En completa libertad. 2. En continuidad con la envoltura nuclear. Y 3. En continuidad con el retículo endoplasmático.